al arquitecto Laurencio Sánchez, quien trabajará en energías alternativas e integración arquitectónica. Bienvenido, adelante. Bueno, hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a conversar sobre arquitectura e integración energética y un poco mostrarles nuestra experiencia en ese sentido desde arquitectura ambiental. En las últimas 2 décadas ha surgido un nuevo paradigma y ha habido una nueva toma de conciencia sobre el uso y el vínculo que tenemos con el planeta y cómo se usan los recursos que él nos provee, bien sea el agua, el aire, la energía, los alimentos. Se plantean nuevos caminos para la generación de energías limpias a partir de la energía solar, eólica, la energía solar térmica, entre otras. Esto ha permitido una generación de energía mucho más próxima al usuario final. Los edificios, por ende, se están empezando a convertir en alguna medida en elementos que generan energía para su propio funcionamiento, con la instalación de paneles fotovoltaicos, colectores solares térmicos y utilización de energía mini eólica. Esto produce como consecuencia que comience a plantearse una nueva estética en los edificios a partir del uso de estas tecnologías. La arquitectura ahora tiene unos grandes desafíos en este sentido al implementar estas tecnologías en áreas urbanas, en áreas rurales, en las viviendas, en industrias, en todos los edificios que tengan que ver con nuestra vida diaria. Entonces, la pregunta que nos surge es cómo integramos nosotros estas tecnologías. Yo quiero hablarles de una corriente llamada de la cuna a la cuna, que busca sustituir el anterior paradigma llamado de la cuna a la tumba, el cual plantea que el ciclo de vida de los materiales y productos del edificio terminan cuando éste se demuele y los materiales son desechados adecuadamente. La propuesta de la cuna a la cuna, introducida por el arquitecto William McDonough, un arquitecto estadounidense, y un químico alemán, Michael Braungart, plantea el rediseño de los procesos industriales, entre los cuales está la arquitectura, obviamente, a partir del ciclo de vida de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? La idea es reciclar todos los materiales que puedan ser reutilizables en el nuevo edificio y no los que no puedan ser aprovechables, que tengan la posibilidad de degradarse para que no produzcan daños al ser humano. Así se evita la utilización de sistemas y energías contaminantes para la producción y el mantenimiento de los edificios. Esta propuesta defiende respetar la naturaleza y copiarse de los procesos en su ciclo de vida. Esto es muy interesante porque plantea que los residuos dejan de ser basura y se convierten en un producto totalmente aprovechable. Surge entonces el concepto inicial del proyecto y a partir de ahí deben incluirse las nuevas tecnologías verdes para que siempre estén presentes en el desarrollo del edificio. Yo siempre he hecho una especie de ejercicio de imaginación, que es que hagamos un ejercicio de diseño que es muy breve, donde diseñemos edificios que generen su propia energía, que limpien y reutilicen el agua que consumen, que produzcan alimentos, aire limpio y se conviertan en otro edificio al final de su vida útil. Este es un ejemplo de ese estudio del arquitecto que les mencioné, que es una casa cero que propugna emitir cero carbón. Se hizo después de las inundaciones de Katrina y es una casa que al final de su vida útil podría ser reciclada en un 100% en otro edificio. Estas tecnologías de generación de energía deben ser integradas desde la arquitectura, no la tecnología a la arquitectura o al edificio, sino al revés. La arquitectura, un poco para que sea sustentable, debe ser endémica, es decir, que pertenezca al sitio. Debe responder a las condiciones climáticas del lugar donde se implanta. Debe respetar lo más posible el lugar donde se implanta, el contexto donde está ubicado además. Y se debe pensar en edificios energéticamente eficientes desde que se diseña el proyecto, sin descuidar su aspecto espacial y funcional.
La arquitectura solar pasiva debe estar presente. El sol, como todos sabemos, es determinante de cómo se comportan el clima y los vientos. Vamos a poner un ejemplo muy somero. En sitios como en Coro, en el estado Falcón, el edificio debe generar las condiciones para que éste sea lo más fresco posible, sin el uso de tecnologías de acondicionamiento de aire. Donde hace frío, las captaciones de luz deben ser más importantes para ganar temperatura. Los materiales constructivos deben producirse lo más cerca posible desde el sitio donde se construye y pensarlos como materiales reutilizables y materiales degradables sin perjuicio al medio ambiente. Esta es una casa en Islandia, un ejemplo de la utilización de energía solar, de arquitectura solar pasiva o de arquitectura pasiva, hecho por un equipo islandés llamado Granda Arquitectos, ¿no? La energía solar fotovoltaica se usa para iluminación de áreas interiores, exteriores, para respaldos de energía. Una cosa interesante que tienen estas tecnologías en nuestras latitudes es que pueden ser un elemento de generación de espacios. Los paneles fotovoltaicos y colectores térmicos pueden utilizarse como elementos de sombreado en los edificios. También se pueden ser usados para energizar cualquier tipo de instalación que genere energía, ¿no? O que requiera energía, perdón. Un ejemplo de esto es este edificio, creo que es la Escuela de Ciencias de la Facultad de la Universidad de Beijing en China. Es un arquitecto italiano que diseñó esto. Y una muestra elocuente de esa integración es los sistemas fotovoltaicos que están ahí y cómo estos, además de generar electricidad, pues generan unas condiciones espaciales en las terrazas que están ahí que son supremamente interesantes. La energía solar térmica, a partir de la energía solar térmica, se usan calentadores solares de agua que son producidas para uso sanitario y para generación de electricidad. La energía solar térmica representa ahorros importantísimos de energía en cualquier lugar donde ella sea implementada. Les pongo un ejemplo. En Venezuela la mayoría de los habitantes calientan el agua para uso sanitario con electricidad y en menor medida con gas, ¿no? Una resistencia eléctrica del calentador tradicional eléctrico, esos récords blancos en todas las casas, consume 1,5 kilovatios promedio a la hora. Multipliquemos eso por lo menos 2 millones de hogares, entonces vamos a empezar a conseguir cifras de orden de magnitud de 3 megavatios al día solamente para calentar agua, para bañarnos durante una hora. Los calentadores solares de agua para uso domiciliario y otros procesos pueden generar ahorros hasta de un 80% en el uso de la electricidad, lo cual garantiza un ahorro óptimo de energía si son implementadas. Estos son unos equipos termosifónicos instalados en unas viviendas pareadas en Israel. Son para uso domiciliario y en algunos casos para uso de calefacción, ¿no? Este es un edificio de una compañía que se llama Gen Hoteles en Santiago de Chile, que si ven esos elementos blancos que están ahí y la fachada que da hacia la calle, son todos colectores solares térmicos que generan agua caliente para calefacción y para uso sanitario de los huéspedes del hotel, ¿no? La energía eólica, no me voy a extender mucho en esto, es la energía producida a partir del viento y del grupo de las energías renovables es la que tiene mayor crecimiento. Yo quería un poco ilustrar esta imagen. Esto es una empresa que se llama Architectural Wind, que promueve esos eolos que están ahí, y ellos hicieron simplemente un ejercicio de imaginación y de integración de arquitectura, más allá de la estética que nos guste o no. Hay una propuesta de integración de estas tecnologías que cada vez van a empezar a ser más visibles y cotidianas para todos. Este edificio es el Centro Mundial de Comercio, que ya está construido, de hecho, y tiene en Dubái,
y dentro de su concepción arquitectónica se integraron 3 eolos, que son las aspas de los sistemas eólicos, que generan 1000 megavatios al año de electricidad para el consumo propio de la edificación, y los excedentes son inyectados a la red. Las energías geotérmicas, quise poner esta imagen porque ilustra bastante bien de lo que se trata el sistema y lo ejemplifica muy sencillamente. Obviamente es una cosa más compleja, pero el principio está ahí. Se obtiene energía al aprovechar el calor del interior de la Tierra. A partir de los 2 metros de profundidad, la Tierra conserva la temperatura todo el año, la temperatura promedio todo el año del lugar donde está. Es decir, en Caracas, si tenemos una temperatura promedio de 22 grados, a partir de los 2 metros de profundidad promedio, más, menos, por supuesto, debería de ser más, la Tierra conserva esa temperatura, por lo tanto posibilita el intercambio de calor. Entonces les pongo este ejemplo. Pues, si se enterrara una red de tuberías por la que se hace pasar un fluido o aire a través de él, para que haya intercambio de calor. Ese es el principio. Si el aire entra a esa red a 28 grados y sale a 22 grados, pues obviamente se logra un efecto refrigerante importante, lo cual implica unos ahorros importantísimos de energía, ya que el acondicionamiento de los edificios es de los elementos que más energía demandan en una edificación. La biomasa, tampoco sin extenderme mucho, se plantea para generación de energía a partir de desechos orgánicos como madera, excrementos de animales y principalmente, y es el elemento más interesante que yo le veo a esto, es el uso de esta tecnología para producir energía a partir de desechos de la basura generada por nosotros, pues, basura orgánica, por supuesto. Los beneficios son incontables. Es una energía limpia, inagotable, representa un ahorro en el consumo de energía eléctrica a partir de fuentes tradicionales, ayuda a la reducción de la huella de carbono, reduce el impacto ambiental. Los edificios comienzan a ser autónomos al producir energía para su propio funcionamiento, diversifica la matriz energética y es una industria que genera una importante actividad económica para el país donde es implementada. Este es un edificio muy interesante, tiene aproximadamente 100 metros cuadrados de colectores solares para producir agua caliente para calefacción y para uso sanitario. Esto es en la Academia de Artes en Wembley, en el Reino Unido. ¿Cuáles son los retos a afrontar? Que son muchos, voy a enumerar algunos. La desinformación. Todavía existe mucha desinformación, lo cual causa cierto rechazo y escepticismo por no saber el potencial de estas tecnologías. Debe haber una difusión desde las escuelas y desde las universidades sobre el uso de las energías renovables integradas a la edificación, y las facultades de arquitectura deben ser protagonistas de este conocimiento. El costo inicial puede ser alto, puede ser bastante alto. Yo voy a hacer un comentario, inclusive aquí en Venezuela, de algunas maneras de poder financiar esto, ¿no? En la ley del impuesto sobre la renta contempla exenciones de hasta un 75% durante un periodo de 5 años al pago de este impuesto a las entidades o personas que implementen estas tecnologías en el país. Eso es una cosa ya que hay que conversarlo con abogados tributarios, supongo yo, que tengan una palabra más autorizada que la mía en este sentido, ¿no? Se necesitan grandes superficies para instalar los sistemas fotovoltaicos. Los paneles siguen siendo de los sistemas menos eficientes para generar energía, lastimosamente, pues solo transforman entre un 15 y un 20% de la energía que se recibe del sol en electricidad. Aunque estos rendimientos pues, siguen mejorando, y hay experimentos que han obtenido rendimientos del 35 al 38% en la generación de electricidad. Se trata de un gran reto para la integración arquitectónica, y hay que tener cuidado con los pasivos ambientales que se crean.
Y por último, no existe un marco regulatorio de las energías en Venezuela, no hay ninguna normativa técnica que sirva de guía de buenas prácticas en esta área. Hay un proyecto de ley de uso de estas energías renovables que está en discusión, desconocemos su contenido y bueno, esperamos que se abra el debate. Poco para terminar, un momentico, les vamos a hablar de la experiencia en algunos proyectos de instalación que hemos hecho desde arquitectura ambiental. Otra vez surge el tema de la Fundación Andes Tropicales. Este es un programa piloto enmarcado en el programa de mucoposaje en el estado Mérida, como ya lo explicaron. Y el programa consiste en la conversión de algunas casas campesinas en posadas. Nosotros propusimos la instalación de un calentador solar como programa piloto y redundó en importantes beneficios para la comunidad. Antes usaban una bombona de gas al mes promedio, que les podía costar 100 bolívares porque el traslado hasta los sitios de consumo pues eran importantes, porque son por lo general en comunidades aisladas. La tercera foto es otra instalación que hicimos en el estado Trujillo, ilustra un poco los problemas de integración arquitectónica, por eso la puse, pues el objeto, el calentador solar, que es el que está allá arriba, se ve como un adosamiento, como si fuese, no sé, una cosa que no es coherente con lo que es la casa. La próxima imagen es una instalación que hicimos en Caracas, en una vivienda unifamiliar de 4 personas, un calentador solar de tubos de vacío que les provee de agua caliente a la casa y bueno, la gente está súper contenta con la implementación de esto, ¿no? Esta imagen es otra instalación que hicimos en el Hatillo. Esta es interesante porque se sustituyó un calentador solar casero que el propietario había fabricado por su cuenta. Y este ejemplo demuestra que hay mucha gente tomando conciencia para reducir su huella de carbón y su impacto ambiental y han tomado iniciativas propias para implementar estas tecnologías. Este es un proyecto que desarrollamos o donde nosotros participamos junto con Tenesol de Venezuela y Total, la instalación de sistemas fotovoltaicos para las comunidades indígenas en el Delta Macuro, en el Bajo Delta, donde instalamos sistemas fotovoltaicos de 60 y 85 vatios para uso doméstico. Esto permitió una importante mejora en la calidad de vida de las personas que recibieron este beneficio, porque les pongo este ejemplo. La economía de Guarao tiene que ver con la fabricación y producción de artesanía. Ellos obtuvieron 4 o 5 horas más de trabajo o ganaron 4 o 5 horas más de tiempo para poder tejer sus hamacas y su producción pues subió de manera importante. Por último, este es un proyecto, una instalación de un alumbrado público con sistemas fotovoltaicos que hicimos en la comunidad campesina del Caruto, en un sitio bastante alejado en el estado Guárico, la cual nunca tuvo acceso a la energía. Se energizó la escuela, se energizó el sistema de alumbrado público y había un proyecto que lastimosamente no se culminó, de electrificar 32 casas con este sistema. El sistema funcionó bastante bien hasta que se implementó se trajo el tendido eléctrico tradicional. Y la última es, bueno, un poco ilustrar en el proceso de instalación, un poco lo que nosotros diseñamos con los recursos que teníamos y el presupuesto que teníamos, la manera en cómo íbamos a sostener el panel, cómo lo íbamos a orientar, cómo lo íbamos a poner y la tecnología que usamos. Bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias.